En esta fecha de la independencia es bastante común que muchas de las personas se pregunten por qué El Salvador se quedó chiquito. Esa pregunta entraña varias cosas y es el hecho de que en principio eh, pareciera que hay una repartición de territorios después de la independencia. La verdad es que eso tiene una historia que debemos de contar con bastante detalle. En primer lugar, hay que pensar que lo que ahora es El Salvador no era un territorio existente dentro del Reino de Guatemala. El Reino de Guatemala consistía desde Chiapas hasta la frontera con Panamá. Básicamente era entonces lo que ahora entenderíamos como Chiapas, parte de Yucatán, toda Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, sin incluir Panamá. En ese sentido, lo que existían era la Alcaldía Mayor de Sonsonate, que básicamente comprendería lo que hoy serían los departamentos de Aguachapán y Sonsonate, y la Intendencia y Provincia de San Salvador, donde estarían englobados desde Santa Ana, Metapán, pues obviamente los departamentos de La Libertad, Chalatenango, el resto de departamentos, hasta llegar al gran departamento de San Miguel, que básicamente comprendía todo lo que era el territorio del oriente. Entonces, ¿por qué insistimos en que El Salvador se quedó chiquito? Básicamente el Estado de El Salvador surge con la promulgación de la primera Constitución el 12 de junio de 1824. En esa Constitución se declara que el Estado que nace en ese momento, que surge a la vida independiente y que además surge a la vida legal y administrativa, es la unión de la Alcaldía Mayor de Sonsonate con la provincia de San Salvador. Es decir, si nos hubiéramos quedado con el territorio que teníamos asignado durante la época colonial, básicamente la jurisdicción de El Salvador terminaría más o menos por Armenia. Y ahí habría que entregar pasaportes porque en todo caso ya pasaríamos a territorio guatemalteco. La unión administrativa de Aguachapán, de las villas de Aguachapán y Sonsonate, con el territorio de la Intendencia y Provincia de San Salvador, es lo que posibilitó el surgimiento del Estado de El Salvador en 1824 y después, en febrero de 1841, la Constitución de la República de El Salvador. Es decir, nosotros no éramos parte de grandes territorios como en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras o de Nicaragua. Siempre fuimos territorios bastante pequeños. ¿Por qué? Porque administrativamente era más fácil controlar esos territorios. No olvidemos que la Alcaldía Mayor de Sonsonate era el centro mayor de producción de cacao en el Reino de Guatemala y que además la Intendencia de San Salvador englobaba varias de las zonas productoras de añil y además era donde se celebraba la máxima feria en el mes de noviembre, la máxima feria de ganado y añil de todo el reino. En ese sentido, el control de territorios pequeños aseguraba la productividad. Por tanto, a la Capitanía General de Guatemala, la parte militar y administrativa del reino, le convenía tener ese tipo de estructuras pequeñas para poderlas administrar. En ese sentido, no hubo un reparto de tierras como se puede pensar después de la firma del 15 de septiembre de 1821, la firma del Acta de Independencia. Siempre fuimos territorios pequeños y de hecho éramos todavía más pequeños antes de 1824. En esa ocasión lo que se da es la fusión de intereses de San Salvador, Aguachapán y Sonsonate. Por tanto, yo creo que es importante que determinemos más bien qué vamos a hacer con el resto de territorio que aún no hemos clasificado para tomar dominio como república, y me refiero específicamente al mar territorial. Esa es un área que prácticamente duplica el territorio en kilómetros cuadrados de la República de El Salvador. Es un terreno inexplorado, es un terreno donde el resto de países centroamericanos está tomando decisiones desde hace buen rato. El Salvador se está quedando atrás en ese sentido. Prueba de ello es que todavía estamos en proceso de definir las aguas interiores del Golfo de Fonseca y todavía no hemos tomado posesión efectiva y real de nuestro mar territorial.
Cualquier día de estos nos vamos a despertar con la sorpresa de que alguno de los vecinos centroamericanos está tratando de arrebatarnos territorio dentro de ese mar territorial. Por tanto, creo que más que preocuparnos por la pequeñez del territorio continental dentro de la plataforma continental, tenemos que ver los otros recursos que como república nos corresponden: el aire, el espacio, el subsuelo y sobre todo el mar territorial.